demás, aquí nos quedamos para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Dios les siga bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes y a los que están también sintonizándose vía Facebook Live. Que Dios también les siga dando esa grandiosa oportunidad de seguirle o seguir escudriñando también de su palabra. Y vamos a continuar con una clase que comenzamos hace varios domingos, el año pasado parece, el último domingo del año pasado, ¿verdad? Ya tiene algunos domingos que comenzamos esta clase, 20 consejos cuando lees la Biblia, y llegamos al consejo número 9, hablando de leer la Biblia con otros en comunidad o en comunión, ¿verdad? Ya sea en los servicios de alabanza o en los hogares, en fin, un estudio bíblico, grupos pequeños. Decía también en la WhatsApp de la iglesia que hicimos historia ya también la semana pasada. A los que estuvimos ahí presentes, se empezó a dar una clase en español de grupo pequeño, ¿verdad? Y además los otros grupos también, de parejas bilingües, de texto, ¿verdad? Para llamar a los hermanos que quizás necesiten, ¿verdad? Pues ánimo, etcétera, etcétera. Y los demás grupos de damas también en inglés. Y en fin, ¿verdad? Todos de jóvenes también. Hicimos historia, hermanos, de esa manera. Estuvimos ahí congregados en grupo. Les mandé una foto también, ¿verdad? La mayoría eran hermanas. El hermano Rick llegó un poquito tarde después, ¿verdad? Ya estuvimos ahí. Éramos total de 11, parece, con su servidor ahí en ese ¿verdad? Cuarto. Bueno, y parece que estuvo, ¿verdad? Estuvimos de acuerdo todos allí y nos animamos. Y también nos aconsejamos los unos a los otros, diferente a como estamos aquí ahorita, ¿verdad? Que no es grupo pequeño, ¿verdad? Pero parece que va a funcionar, hermanos, primero Dios, y ojalá que Dios siga poniendo pues los medios para que se siga llevando a cabo. Otra vez los miércoles ya no estamos aquí congregados después de 50 años, más de 50 años. Empezamos algo nuevo y que Dios nos ayude en esa iniciativa que empezamos ya. También nuestro hermano Eligio comenzará la clase de español, ¿verdad? Allá con los hermanos de habla inglesa. Ya se anunció allá, ¿verdad? Por eso estoy anunciando aquí también, por si acaso alguien quiere ir a escuchar al hermano Eligio, ¿verdad? En la clase va a ser un grupo pequeño también, ¿verdad? Pueden ir también y luego llegar aquí a la tarde también, doble comunión, amén, ¿verdad? Los que quieran y puedan, a las 10 de la mañana ya va a comenzar esa clase en español también. La iglesia también angla está haciendo historia de esa manera, ahí en su edificio, ¿verdad? Estamos hablando de la 9202 Backwoods Trail. Bastantes cosas, hermanos, que están pasando también, y por eso es necesario seguir estudiando y escudriñando de la palabra de Dios. Y en ello acabamos de el domingo, ¿verdad? Ya hace algunos domingos atrás, en la número 9, ese consejo, leer la Biblia en grupo también. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:27, 1 Thessalonians 5:27. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 1 Tesalonicenses 5:27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Pablo conjurando. Soy como algo de brujas, ¿verdad? O algo así, pero no tiene nada que ver con ninguna conjuración de brujas aquí. Cuando está hablando Pablo y diciendo os conjuro, nos está también, hermanos, animando, es decir, prométanme, en cierta manera, prométanme que esta carta va a ser leída, ¿verdad? A todos los santos hermanos. Y cuando se leían las cartas a la congregación que se dirigía, en este caso los de Tesalónica, luego también se agarraba esa carta, hermanos, y era leída a las otras congregaciones. Pablo, eso era lo que quería que se hiciese, ¿verdad? No era nada más, esto es para los corintios y se queda con los corintios. No, también se llevaba esa misma carta y se leía a los otros hermanos. Es lo que Pablo
tenía en mente siempre, ¿verdad? Para que estuviésemos unidos, ¿verdad?, en el Señor. Os conjuro, os encargo, si lo queremos también ver así, ¿verdad? Un encargo que está haciendo el apóstol Pablo también aquí a los hermanos de Tesalónica, right? Es algo, hermanos, también que se iba a llevar a cabo en grupo, se iba a leer en grupo y se iba a estudiar en grupo. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos, con estos consejos. Vamos al consejo número 10. Consejo número 10, cuando lees algo y no tienes idea de lo que estás leyendo, sigue leyendo. Sigue leyendo. La respuesta a lo que no entiendes quizás esté en los siguientes versículos que están enfrente de lo que estás leyendo, o quizás en el contexto que también está anteriormente, ¿verdad? En el capítulo anterior quizás, o los versículos anteriores. Sigue leyendo y claro, vamos a pedir ayuda a nuestro Padre Celestial que nos dé entendimiento. Y claro, hoy tenemos, gracias a Dios, esta tecnología de teléfonos que vamos al Google, ¿verdad? No entendimos esto, muy fácilmente podemos ir al Google y a ver qué dice, ¿verdad? Antes eran libros, íbamos a las referencias, ¿se acuerdan las enciclopedias que teníamos, ¿verdad? Compramos para los estudiantes? Me acuerdo que me compró mi mamá y mi papá una enciclopedia hace muchos años allá en Jalapa, ¿verdad? Y me estaba yo contentísimo porque tenía mi enciclopedia, no tenía que ir a pedirle a nadie, ¿verdad? Y hacíamos las tareas, sacamos las referencias de ahí, de sus libros. Hoy, claro, ahí está todo, en la tecnología, ¿verdad? Hasta en un telefonito ahí de smartwatch también, que puedes ver y sacar. Si algo no entiendes, es un poco más fácil, podemos decir, en ese aspecto, ¿verdad? Que se nos facilita el estudiar, el escudriñar la palabra de Dios. Ir al griego también, muy importante. Cuando estudio, ¿verdad?, en la casa, pues estoy solo básicamente toda la semana, y ahí estoy yo con la gata ahí que me anda rondeando, que para allá gata. Pero en fin, estoy estudiando y tengo la oportunidad de ver las palabras en el griego, y wow, cuando ves ese contexto y estudias el mensaje en la lengua original, ¿verdad?, entiendes un poco más también, right? Si no tienen, busquen ahí, hermanos. Ya no hay necesidad de comprar libros, ahí está todo en el app. Hay aplicaciones también puedes buscar en el griego, en el español, en el italiano, lo que tú quieras. Está todo ahí en tu alcance para poder escudriñar mejor la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Efesios 3 al 5 y también el 6. Efesios 3, del 3 al 6. ¿Qué dice? Si alguien lo tiene. Que por revelación me fue declarado en misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora ya es ¿qué? Revelado. Pero dice el 4, la primera parte, ¿qué dice? Leyendo, ¿verdad? Leyendo lo cual podéis entender. Y hoy en nuestros días estamos podemos decir, tenemos un privilegio más grande que tenían los hermanos del primer siglo, que ellos tenían que estar oyendo estas cartas, no sabían de lo que se iba a tratar la carta y estaban también atentos, ¿verdad? También, porque una vez que se iba esa carta a otras congregaciones, si no pusieron atención, era más fácil de olvidarse. Nosotros aquí tenemos la Biblia ya en nuestras manos, en los teléfonos, en lo que sea. Se nos olvida algo, vamos a la referencia otra vez, ¿verdad? Ellos no tenían ese privilegio, fíjense. Más atentamente tenían que poner atención, porque era
pones atención, no vas a captar lo que Pablo quería que captase, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Usemos de este privilegio, hermanos, que tenemos para empaparnos más de la palabra de Dios. Ya este misterio fue revelado. Usted y yo, como gentiles, hablamos en la casa, estudiamos este sábado la Biblia, y hablamos de cómo el Evangelio llegó a los gentiles. Cornelio, el primer gentil, ¿verdad? Un centurión, él y su familia, su casa, reciben el Evangelio de salvación. Por Pedro, cuando recibe esa visión que se levantara, matase y comiese, ¿verdad?, en un lienzo de animales inmundos y no inmundos. Jamás he comido cosa inmunda yo en mi vida. Y luego comprende, se trata de esto. Se trata de este pueblo gentil. Y usa las llaves que se le dan por Cristo a él para abrir también el reino de los cielos a los gentiles. Lo hizo en el día de Pentecostés con los judíos, ahora tocaba a los gentiles. Y luego viene Pablo después también, hablamos de Pablo y ¿verdad? Cómo Dios dejó el cielo, Cristo, y viene específicamente 6 o 7 años después de su muerte, reinando allá en los cielos ya, y viene y se le aparece a Saulo de Tarso. A veces nos olvida eso, deja su morada allá en los cielos y viene y se topa con Saulo de Tarso. Wow. Pero bueno, leyendo, hermanos, que no se nos olvide seguir también y entender ese contexto. Número 11, hermanos, también otro consejo: no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos en nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. A veces, algunos días, quizás, hermanos, pensemos que esto no tiene sentido realmente, que estoy perdiendo el tiempo, pero nunca es así. Eso es lo que Satanás quiere que pensemos cuando estamos meditando en la palabra de Dios. No nos creamos del enemigo. Siempre, hermanos, hay un sentido en lo que estamos haciendo, especialmente cuando meditamos en la palabra de Dios, más de lo que pensamos. Fíjense lo que dice Gálatas 6:9, Galatians 6:9, Gálatas 6:9. Ya que lo tiene, puede leer. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. ¿Será algo bueno meditar y leer la palabra de Dios? Creo que sí, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo. Muy bueno. No te canses de hacer entonces ese bien. Un bien que debe de hacerse diariamente. Una costumbre que tenemos que implementar en nuestras vidas como cristianos. Si no tenemos eso en mente, hermanos, no va a haber crecimiento espiritual en realidad. No nos vamos a empapar de lo sagrado, ¿verdad? De la sabiduría que viene de parte de Dios. A su tiempo segaremos ese fruto, y cada vez que escudriñamos la palabra de Dios, aunque sea el mismo capítulo, hermanos, si la escudriñamos de la manera correcta, vamos a sacarle algo nuevo, siempre. Y a mí me ha pasado toda mi vida. Y eso, hermanos, es garantizado, porque la Biblia no es un libro de matemáticas o de ciencia o de historia o de inglés, muy diferente. Dios te revela con su Santo Espíritu, por medio de su Santo Espíritu también, algo nuevo siempre. Más cuando vas en oración, ¿verdad? Y te entregas al 100% a escudriñar la palabra de Dios. Que nunca se nos haga, hermanos, como que esto no tiene sentido, esto realmente no vale la pena. Y ojalá que les instemos eso también a nuestros hijos, a levantarlos de la cama de estar dormidos. Vénganse, vamos a estudiar la palabra de Dios, para que ellos también entiendan la seriedad de esto, ¿verdad? Empaparnos diariamente de su sabiduría. Consejo número 12 también, hermanos. Nadie sabe todo. Nadie sabe todo. Siempre que estudiamos con familia también la palabra de Dios, le digo a mis hijas: yo no sé todo, hijas. No sabemos todo. A veces me preguntan cosas y bueno, vamos a estudiarlo, vamos a investigar más acerca de esto, y ya investigamos y leemos. Ok.
Esto es lo que quiere decir esto. A ver, hay muchas cosas también, hermanos, que no sabemos por las costumbres de antes y leemos a veces pasajes que, ¿verdad? Como es más fácil, ¿verdad? Que un camello pase por ¿verdad? El ojo de una aguja. No es una aguja de esas de tejer, hermanos, ¿verdad? Solemos eso a veces y, pues, ¿de qué es eso? Pues claro, es imposible, ¿verdad? No, la aguja era una puerta, ¿verdad? Más pequeña en las ciudades, ¿verdad? Había las puertas grandes donde se entraban caballos y todo lo demás junto y gente, un montón de gente. Y luego había una puerta chiquita que nada más cabía la persona muy apenas, ¿verdad? Eso era para defensa, claro. Por si acaso tenía que entrar uno nada más. Órale, entrale y ciérrale porque habían los demás. Ahí está hablando, esa era la aguja por la cual era más fácil que un camello pasase, ¿verdad? Que un rico entrara en el reino de los cielos. Cosas de ese estilo, pero hay que meditar y hay que escudriñar para poder tener sentido lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Otras cosas también de las tradiciones de judías, en fin, que no entendemos a menos que las estudiemos, ¿verdad? Pero nadie sabe todo y no te dé miedo preguntar, ¿verdad? Y buscar ayuda también. Fíjese lo que dice Hechos 8:31, Acts 8:31, Hechos 8:31. Pregunta, si no entiendes, pregunta, o google, ¿verdad? O júntate con un hermano, ¿verdad? Que tenga más conocimiento quizás, y ven, hermano, o hermano. ¿Qué dice Hechos 8:31? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El eunuco etíope, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Le dice Felipe. Pues, ¿y cómo? Es el eunuco. ¿Cómo podría si alguno no me enseñare? En este grupo pequeño de clases, pues fue diferente. Les preguntaba, les decía a los hermanos, a las hermanas, ¿verdad? Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes? Hacemos una pregunta y luego ustedes qué piensan, y ya empezaron a comentar, etcétera, etcétera. La de las parejas también se extendió hasta la medianoche casi, ¿verdad? Fue el grupo que se tardó más. No saben, los de las parejas, está muy buena esa clase, ¿verdad? 8:40 creo que acabaron. Amén. Pero me imagino que hubo muchas preguntas, ¿verdad? Para que se tardaran tanto así. Y eso es bueno. Es bueno porque otros también pues dan su punto de vista, lo que entienden, ¿verdad? O tienen esa experiencia por la cual vas a ayudar a alguien a sobrepasar un problema por el cual él o ella está pasando, ¿verdad? Ahí es donde entra la sabiduría también que tú puedes impartir a un hermano, el ánimo, ¿verdad? Esa exhortación. Aquí también entendemos, hermanos, que el eunuco no se quedó mudo, sino preguntó, ¿verdad? Ahí entró Felipe también. Cuando alguien te pregunta, pues también tú usa ese tiempo para explicarles, bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar. Y qué bueno que preguntes. Hermano Ruri también estaba ahí hablando, ¿verdad? Con otro muchachito que fue también. Amén. Dios nos usó a todos en cierta manera, ¿ven? Y eso de eso se trata, hermanos, el escudriñar de la palabra de Dios. Preguntar. Si tienes una pregunta, amigo, amiga, estás visitándonos, hazla. A cualquier hermano, no tiene que ser, no, además el predicador puede contestar. Bueno, así llegó uno aquí diciendo, ¿verdad? Nosotros nada más somos los calificados hace muchos años, ¿verdad? Para dar estudios. Caray. Bueno, nunca he dicho yo eso, ¿verdad? Ojalá que nunca lo llegue a decir. Y si empiezo a decir eso, hermanos, bájenme mejor, ¿verdad? Que siga otro hermano. Número 13 también, hermanos, number 13. Recordemos que solo porque algunas cosas son difíciles de entender, no significa, hermanos, que son imposibles de entender. Y eso lo vemos en la escuela. Los estudiantes a veces, no, esta clase el primer día ya no va a pasar esta clase, y ya se desaniman y esto y lo otro. Y a veces nos ha pasado a nosotros también. Todos fuimos estudiantes, ¿verdad? En la escuela en algún tiempo, y a veces unas clases que esta sí no entiendo, pero sí había una manera. Si le pones y le echas ganas, vas a llegar a entender.
si le pones todo tu empeño. Siempre le decía a mis estudiantes, no se mortifiquen, yo sé que las matemáticas a veces son difíciles de entender, pero si tienen preguntas, pregúntenme, no se queden así, y luego el día del examen, pues no sé nada, ¿y por qué no me preguntaste? Eso a veces nos da pena, pero dice 2 de Pedro 3:16, cuidado también, hermanos, con esto, una exhortación de Pedro, 2 de Pedro 3:16, ¿qué dice? 3:16, Peter, 2 Peter. Casi todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Hablamos de este versículo también el sábado, ¿verdad? Yo y mi familia estamos estudiando y estamos hablando del apóstol Pablo, cuando él va y reprende a Pedro, reprensión. Y dice que lo hizo públicamente. Pablo reprendiendo a Pedro públicamente, exhortándole, ¿verdad? Pero fue reprensión enfrente de todos, públicamente, porque estaba actuando hipócritamente. Allá con los judíos, pues actuaba como judío, y luego venían los gentiles, yo ahora voy a estar con los gentiles, ¿verdad? Dice, esto es de condenar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y le reprende públicamente, y le decía a mi esposa y a mis hijas, sin embargo, Pedro no le guardó rencor. Este versículo de que leíamos, dice, y es cuando lo leí otra vez también, pues te hace llorar. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando, dice, en ellas de estas cosas, entre las cuales, pero el versículo 15 también te llega, ¿verdad? Fíjense lo que dice el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿qué? Pablo, ¿ven? No le guardó rencor Pedro a Pablo, porque lo reprende públicamente. ¿Hubiéramos actuado también así nosotros? ¿Cómo este hermano me reprendió en frente de todos? ¿Le hubiésemos guardado rencor? Dice, le habla como era amado hermano, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Ven, le está dando crédito. Como apóstol de Jesucristo, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Menciona las epístolas, quiere decir que él también las escuchó, ¿ven? O las leyó. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas sí hay difíciles de entender. Hay difíciles, cosas son difíciles a veces y no encontramos. Algunas que decimos, bueno, allá comprenderemos. Hay un himno que cantamos, allá comprenderé. Pero cuando se trata del Evangelio, eso puede ser entendido por cualquier persona, gracias a Dios. Y le puedes tú explicar y predicar a la persona la sabiduría de Dios. De acuerdo a la historia también, hermanos, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron los dos en Roma, si ustedes estudian, ¿verdad? En Roma. Apóstol Pablo decapitado, el apóstol Pedro crucificado, y dice según la historia, ¿verdad? Que al revés. Pablo no fue crucificado porque era ciudadano romano, y un ciudadano romano no podía ser crucificado por ley, ¿verdad? Pero sí fue decapitado, y al parecer era en ese mismo tiempo. El que predicó a los judíos, ¿verdad? Primero Pedro, y el que predicó a los gentiles, muriendo en un mismo espíritu, sin rencores. Y un ejemplo para nosotros también, ¿verdad? De no guardar rencor, hermanos. Si alguien viene y te exhorta o hasta te reprende, que sea de todo corazón, que aceptemos, ¿verdad? La exhortación que viene de alguien que realmente te ama, porque el que no te ama no te va a decir nada. El que no te ama se queda callado y allá tú o lo que sea, pero el que te ama se va a meter en tu vida. El que te ama te va a dar un consejo, el que te ama se va a preocupar de ti. El que no, yo estoy bien ante Dios. Toma esa corrección, esa exhortación, así como Pedro la tomó también de su amado
hermano Pablo. Y tuvo que defender su ministerio. Acuérdense de Pablo también, hermanos, porque no fue como los otros apóstoles, no estuvo en vida con Cristo, pero el evangelio que él recibe, lo recibe directamente de Jesucristo. Y dice que fue a Arabia 3 años, subió a Arabia. Después de su conversión, estuvo solito en Arabia 3 años. Y nos imaginamos que siguió siendo instruido por el Señor. Y luego dice, bajé a los que tenían de cierta reputación después de sus 3 años. Y al primero que ve fue a Pedro. Y Pedro está con él 15 días. 15 días. Eso está también, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Pero bueno, qué bonita, ¿verdad?, unidad entre también los apóstoles de Cristo. Y a veces, hermanos, no pedimos ayuda. Decíamos, si nadie sabe todo, no tengan miedo de pedir ayuda. A veces el mismo orgullo nos impide pedir ayuda. Y no sé, bueno, mejor no pido ayuda, me da vergüenza. O a veces el orgullo también, ¿verdad? Que no te dé ni orgullo ni vergüenza. Si necesitas saber algo, pide ayuda. Que alguien más te aconseje, que tiene más experiencia que tú en el camino del Señor, para que sigas adelante creciendo y luego tú también animando a otros. Vamos a ver otro consejo, número 3, hermanos. Recuerda, perdón, el 14, ¿verdad? El 14. Dios no te odia menos o más porque se te olvidó quizás leer la Biblia un día. No pienses así, ¿verdad? Ya. A mí me ha pasado a veces, me pongo a hacer otras cosas, me ocupo y ya se me pasa el día. Hermano, pues usted está jubilado. A veces piensan, ¿verdad?, que los que estamos jubilados no hacemos nada. Pero hay muchas cosas que hacer en la casa, más cuando tienes 5 hijas ahí todavía. Anyways, 4, no, sí, la otra ya está solita ya. Ahí viene otro costal. Pero no pienses que si se te olvida un día, ¿verdad?, ya Dios te va a odiar, ya Dios se enojó contigo, etcétera, etcétera. Lo que tienes que hacer es, pues, seguir estudiando, no te desanimes, síguelo haciendo un hábito, pon a Dios en primer lugar. Tienes que hacer otras cosas durante el día, amén, pero acuérdate que ese va a ser tu tiempo que tienes que darle a Dios para escudriñar de su santa palabra, y que Él está dispuesto a seguirte amando, y Él no quiere condenarte, o no quiere que pienses que Él te odia porque se te olvidó leer un día la palabra de Dios. Esto lo dice claro Juan, ¿verdad? Primera de Juan 4:8, muy conocido este versículo, 1 John 4:8. Amén, de Baluna, dice que sí. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? ¿Quiere Baluna, verdad? Sí, es otro niño. Ese no es, hermano. Primera de Juan 4:8. 1 John 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Dios nos sigue amando. Y Él sigue, hermanos, esperando que amemos también la meditación en su palabra. Ya lo sé todo. Qué triste si piensas, ¿verdad? O que ya no puedes sacarle nada al escudriñar la palabra de Dios. Qué triste los que algunos ya han llegado a ese nivel. No, a mí ¿quién me va a enseñar? Qué triste. Porque Dios te quiere seguir enseñando su amor y demostrando su amor y hacerte entender lo maravilloso que es realmente meditar en su santa palabra, para que llegues a amar más. Cuando lees y meditas la palabra de Dios, creces en amor para con el prójimo. No hay alternativa. Creces. De que vas a crecer, vas a crecer. Cuando no, pues no creces. Te estancas. Sigues en tu mismo pensamiento. Sigues siendo testarudo. Sigues siendo rebelde. Porque tu corazón no se abre a la sabiduría de Dios. Acuérdate, Dios no te va a odiar. Si algún día
no lees su santa palabra, pero no lo hagas un hábito, ¿verdad? Pues hermano dijo que no me iba a odiar, pues, se me pasa unas cuantas veces a la semana, no hay problema, ¿verdad, hermano? Recuerda que es algo entre tú y Dios, ¿verdad? Número 15 también, consejo número 15, memorízate cuanto más puedas las escrituras, para que así estés preparado para pelear esa buena batalla. Y en Salmos 119:11, fíjense lo que dice, Salmos 119:11, ¿qué dice? 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Memorízatela, pero ¿dónde? En el corazón, right? En el corazón. ¿Y cómo vamos a poder memorizar? Cuando hacemos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Lo que estamos memorizando, se te queda impregnado en el corazón. So, pon en tu corazón las palabras de Dios para que así puedas vencer cuando vengan las tentaciones, así como Cristo lo hizo. ¿Se acuerdan cuando vino el tentador? Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo, después de su bautismo. Y viene Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, luego, atacándole su debilidad física que él tenía en ese momento, porque no había comido por 40 días y 40 noches. No solo de pan vivirá el hombre, dice. Escrito está, ¿ven? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuanto más te puedes memorizar, amén. A veces no sabemos el versículo y lo decimos, pero se nos olvida la cita, ¿verdad? Ay, yo sé qué dice, hermano, pero se me olvidó dónde está. No te mortifiques. Usa tu telefonito si quieres. Ahí está. Sí, mira, aquí está. Úsalo. Así como estás todo el día en Facebook, quizás, ¿verdad? Pues úsalo mejor para recordar un versículo. Así como tenemos tiempo para estar platicando y chateando y todo, úsalo para memorización también de la palabra de Dios. Número 16, se nos está acabando el tiempo. Consejo 16. También para que obtengas una mayor participación también en el servicio de alabanza, pues lee más también durante la semana para prepararte cuando tú y yo vengamos a alabar a Dios. No es nomás, ya llegué, aquí estoy, ¿verdad? ¿Te preparaste de esta manera? ¿Qué debes de prepararte? ¿Meditaste en la palabra de Dios? ¿La pusiste en práctica? De esa manera vas a tener una parte más grande. No nada más estoy hablando de los varones, también de nuestros hermanos, ¿verdad? Todos, en grupo, los jóvenes también. ¿Te estás preparando así como nos preparamos? Vamos a tener un examen quizás para subir de rango en nuestro trabajo. No, hombre, vamos a estudiar y prepararnos porque yo quiero pasar y que me den esa ascensión, ¿verdad? En el trabajo. Pues prepárate también para venirle a alabar a Dios, meditando más en su santa palabra, leyendo más las escrituras. Persevera en Hechos 2:42. También hermano Frank leía este versículo allá, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 2:42? Acts 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Persevera también en la lectura, en la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde está? Pues escrita en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a perseverar si no la conocemos? Persevera, unánime, cada día, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tenemos esta comunión. El partimiento del pan hace referencia a la cena del Señor. Perseverando es no faltar, ¿ven? No faltar.
Que no falte también la lectura, la meditación en la palabra de Dios durante toda la semana, para que así vengas ya preparado para darle lo mejor al maestro. ¿No cantamos ese himno también? Dar lo mejor al maestro. Otro consejo también, hermanos, para que así también aportes más en la adoración, que vengas listo, lleno de ánimo, lleno de exhortación también. Exhortación es animar, animar. No es meramente reprensión. Y 17 también, hermanos, se me hace que no vamos a acabar los 20, pero otro más, 17, ora a Dios para que te abra tus ojos para ver todas las cosas maravillosas que hay en su ley. Ora a Dios para que te abra los ojos. Esto lo dice el salmista David en Salmos 119, 18. Con eso terminamos, hermanos. Salmos 119, 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Abre tus ojos. Abre mis ojos, perdón. Y miraré las maravillas de tu ley. Ábreme los ojos, Dios, para mirar lo grandioso que es tu ley. Y está hablando de los ojos espirituales, no los ojos físicos. Abre mis ojos para entender tus maravillas que están en tu santa palabra. Open my eyes. Hay un himno de la capela, de aquí lo sacan. Open my eyes. ¿Qué oración hacemos, hermanos, cuando meditamos en la palabra de Dios? Ojalá que esta sea una de tus favoritas, ¿verdad? Y de mis favoritas también. Ábreme los ojos, Señor. Que nos siga también mostrando Dios su voluntad, ¿verdad? Es lo que seguimos orando, y seguir orando, hermanos, en este proceso en el cual estamos, para que Dios ponga lo que tenemos que hacer como iglesia, ¿verdad? Como iglesia, y seguir aportando. Todavía hay muchas cosas que se pueden hacer, más también en los miércoles, ¿verdad? Ya ven allá la hermana Amy, algunos de ustedes llenaron la hojita, ¿verdad? Si al rato les habla la hermana Amy, hermanas, fue la mayoría de las hermanas que llenaron la hojita, están dispuestas a trabajar, ¿verdad? Porque hay mucho en qué trabajar. El asunto es, ¿queremos o no queremos, verdad? Amigo, amiga, también te invitamos a ti a comenzar a meditar en la palabra de Dios. Pero el comienzo empieza aquí en las aguas del bautismo. Es el comienzo primordial para que Dios te revele lo que Él quiere por medio de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice que ahí es donde recibes tú el don del Espíritu Santo. Cuando Saulo de Tarso se le abrieron los ojos, fue un milagro también que Ananías hizo, porque estaba ciego, no veía. Por más que se tallaba y no veía nada. ¿Por cuántos días estuvo? 3 días. Hasta que llega Ananías y ora por él, ¿verdad? Y dice que se le cayeron como escamas de los ojos y vio. ¿Y qué tiene que ver eso? Amén. Un milagro de Dios que hizo Ananías por medio, claro, de Dios, al apóstol, al Saulo de Tarso. Pero todavía le dice, ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate, ¿qué? Y bautízate y lava tus pecados. Todavía sus pecados no le habían sido perdonados, aunque había recibido ese gran milagro de Dios. Mucha gente cree también que, por el gran milagro que Dios me hizo, ya estoy en su reino. No. Tienes que ser bautizado, bautizada para el perdón de tus pecados, para comenzar tu vida nueva en Cristo Jesús. Si así lo deseas, aquí hay algo que impide que tú seas bautizado o bautizada. Si estás viéndonos vía Facebook Live también, contáctanos para que Dios también haga este milagro en tu vida de renacer, de nacer de nuevo. Que el Señor les bendiga. Tendremos unos minutos de receso y luego pasaremos a la segunda parte de esta oración. Dios les bendiga. God bless you all. Amen.